Hola a todas y a todos. En esta clase de Historia del Arte vamos a retomar, digamos, lo que veníamos hablando acerca de historia del arte colombiano. Estuvimos viendo algo de arte antiguo, de arte rupestre, y ahora nos vamos a centrar en lo que fue la expedición botánica. Esta expedición se llevó a cabo entre los años 1783 al año 1916. En esa medida fue una expedición que duró bastante tiempo y fue la primera escuela de pintores y dibujantes que hubo acá en Colombia después de lo que fue todo el evento de la conquista española, ¿no? Fueron básicamente 200 años en los cuales hubo una época bastante oscura, en los cuales se apagaron, digamos, todas las grandes culturas precolombinas que había, se extinguieron, se evangelizaron muchos de ellos. Toda la intención española era primero que todo colonizar, apropiarse de las tierras y también, digamos, cambiar las creencias religiosas por las creencias que ellos traían con respecto a la Iglesia Católica. Entonces, básicamente que se centró en el adoctrinamiento de los nativos. Y por otro lado, los españoles siguieron, digamos, viniendo y yendo para España en gran medida y se empezó a crear pues toda esta raza criolla, ¿sí? Esta mezcla entre indígenas y españoles, y empezaron pues a surgir una nueva cantidad de situaciones a nivel de la región, ¿no? Del nuevo reino de Granada, que todavía dependía de España, ¿no? En esa medida, más o menos hacia el año 1760, llega a Colombia, a Bogotá, el sabio José Celestino Mutis. Él fue un botánico, también médico, ¿sí? También sabía algo de zoología, de astronomía, etcétera. Era, pues, digamos, un conocedor de diferentes áreas, pero su área principal era la medicina. Él llegó aquí al Nuevo Reino de Granada como médico oficial del virrey, ¿sí? Y pues allí estuvo trabajando. Él apenas llegó aquí a Sudamérica, específicamente la travesía que hizo por el río Magdalena para llegar a Honda, desde Barranquilla hasta Honda, y luego tener que subir a Santa Fe de Bogotá. Él quedó asombrado realmente con la gran cantidad de fauna, flora y toda la naturaleza abundante que hay y que había más en ese momento en el territorio. Eso lo dejó asombrado, y al ser una persona que venía inspirada en todo el movimiento de la ilustración, ¿sí? De la ilustración europea, esta gran viraje hacia la razón, hacia el estudio más objetivo de los fenómenos físicos, etcétera, venía más con ese espíritu, y en esa medida empezó aquí a realizar una gran cantidad de estudios a manera personal, ¿sí? Hacia el año de 1763, él ya le había propuesto al virrey todo un proyecto de una expedición botánica. Realmente que estas expediciones no fueron las únicas, ¿sí? La del Nuevo Reino de Granada, digamos que los países que conquistaron, digamos, todo lo que fue América, Portugal, España, bueno, Holanda, Francia, etcétera. Cada una de estas naciones, en un intento por seguir, por conocer, digamos, las nuevas tierras que ellos habían conocido y de cierto modo se habían adjudicado, y al intentar conocer también con qué recursos contaban esas tierras, empezaron y lanzaron estas expediciones botánicas. Hubo una hacia el año 1530 más o menos en México, ¿sí? Fue un primer intento, digamos, no se llevó a cabo un compendio total muy completo, se hicieron algunos registros de fauna y de flora muy pequeños. También hubo una expedición en lo que es hoy Perú, ¿sí? En Perú y Bolivia, esta zona, hubo también una expedición botánica. También hubo una en Chile, y la del Nuevo Reino de Granada. La del Nuevo Reino de Granada tuvo una específica, una característica muy particular, y es que en las otras expediciones siempre venían pintores europeos, españoles, junto a los botánicos, y hacían todo el estudio de la fauna y de la flora. Sin embargo, para Mutis siempre él tuvo la idea de que era más importante era más dócil poder trabajar con personas que no vinieran de España, más económico, y que aquí empezó a trabajar con criollos. Él creó una escuela de pintura y de dibujo, de botánica, ¿sí? Y allí estos primeros pintores criollos empezaron a estudiar lo que era ya la naturaleza en vivo, ¿sí? Recoger todos estos herbolarios. Digamos que había diferentes roles.
en lo que fue la expedición botánica. Estaban los herbolarios, estaban los pintores, estaban los dibujantes, ¿sí? Los pintores, digamos que era el rango más alto debido a que los pigmentos en esta época eran muy costosos porque venían de Europa en su mayoría y pues había que tener un gasto muy medido y muy preciso de estos materiales, ¿no? Entonces en esa medida algunos se quedaban haciendo los bocetos, los principiantes, y la gente más experta y que mostraba más habilidad terminaba haciendo las láminas pintadas y bueno, con el gran detalle que tuvo esta gran expedición botánica, que realmente se convierte en uno de los libros de historia natural ilustrado más bello de toda la historia, ¿no? Atendiendo a que en esta época de la ilustración, como les contaba, todas estas naciones que colonizaron hicieron estos proyectos de emprendimiento de estudio botánico y también de cierto modo se pusieron de moda los jardines botánicos, ¿no? Donde se traían todas estas especies de plantas exóticas y se aclimataban y allí se podría hacer como una especie de poder mirar y de poder exponer las diferentes adquisiciones del Nuevo Mundo, ¿no? Y los nuevos tesoros que ellos se adjudicaban como naciones conquistadoras. José Celestino Mutis, hacia el año de 1772, se ordena como sacerdote. Él pues ya era médico, botánico, etcétera, y al ordenarse como clérigo también digamos que esto le facilitaba más su labor, ¿sí? Tenía digamos un mayor rango, era una persona muy distinguida, muy respetada, y como les contaba, en el año de 1763 él estuvo muy pendiente de decirle al virrey que apoyara la causa de la expedición botánica. Sin embargo, no le creyeron hasta el año de 1783. El virrey Antonio Caballero, quien era ya una persona más cercana a Mutis y digamos quedó de virrey aquí en el Nuevo Reino de Granada, en este año de 1783 él decidió apoyar la expedición botánica. Mutis tenía la edad de 51 años y con todo el bagaje que él ya tenía de estudio, porque él ya, como les contaba, había hecho un estudio de plantas muy riguroso y se las enviaba por carta, por correo, a Carlos Linneo. Carlos Linneo fue un gran naturalista, el cual inventó un método precisamente muy específico para poder clasificar y organizar los reinos de la naturaleza, ¿no? Carlos Linneo fue de origen sueco y era, digamos, el científico europeo más reconocido en aquella época y tenía contacto, digamos, a través de cartas y de correo con José Celestino Mutis, quien le enviaba las plantas más complejas y más particulares que él podía encontrar aquí en el Nuevo Reino de Granada. Y tanto que Carlos Linneo bautizó una planta, la muticiana, en honor a Mutis, una planta realmente muy bella, muy del trópico. Y él contaba precisamente con el respaldo de este gran naturalista. Él murió, digamos, Carlos Linneo murió antes de que se comenzara como tal la expedición botánica, pero como les contaba, José Celestino Mutis ya tenía un contacto y un trabajo botánico de 20 años que respaldaba antes de iniciar la expedición botánica como tal. Así que cuando ya el virrey le adjudicó el permiso para poder hacerla, le adjudicó también, la corona le adjudicó 2.000 doblones de oro, que esto era realmente bastante dinero en aquella época, para que pudiera empezar a hacer toda la catalogación y toda la expedición, todo lo que requería la logística, las personas, las mulas, los pigmentos, los papeles, bueno, toda una empresa realmente para aquella época, ¿no? Tengan en cuenta que es el año 1783, ¿no? Entonces primero bajan a la mesa, al municipio de la Mesa, allí se instauran y empiezan a estudiar toda esta flora que hay entre lo que es el páramo y los climas más templados. En la Mesa se están un tiempo y luego ya deciden establecerse como tal en Mariquita, ¿sí? Mariquita es muy cerca a Honda, recuerden que era la ciudad puerto principal del río Magdalena, entre Barranquilla y Honda, para poder ascender hacia lo que era Santa Fe, ¿no? Entonces él se ubica en Mariquita, allí pues alquila una gran casa y empieza con algunas personas a enseñarles el arte de la pintura, del dibujo, de copiar, también el arte de recoger las plantas, de saber cómo mantener la humedad para que ellas se mantuvieran muy vivas al momento de poder pintarlas y llevarlas al estudio. Realmente un trabajo muy muy completo y como les contaba, a diferencia de otras expediciones botánicas, en esta básicamente que eran puros criollos los pintores y los dibujantes. Entonces fue la primera escuela de arte criolla
que hubo, de hecho, en todo Iberoamérica, ¿no? Entonces tengan en cuenta lo importante que es esto como un referente de la primera escuela de las artes en lo que es Colombia hoy, ¿no? Y lo que era en esta época el Nuevo Reino de Granada, ¿no? Entonces allí en Mariquita trabajaron por varios años con toda lo hostil que era este lugar, porque realmente es un clima tropical muy potente, y en esta época pues era realmente asombrosa la naturaleza en este lugar. Y pues allí los herbolarios tenían la tarea de ir y recolectar las plantas, de mantenerlas en humedad, de envolverlas en ciertas plantas para que también se mantuvieran, poderlas llevar al estudio, y que allí las personas pudieran realmente poder empezar a dibujarlos, hacer la caracterización, lo que es toda la fisionomía de la planta, las fases de la planta, porque no era solo recolectarla, sino que a los meses volvían al mismo lugar a ver cómo era la flor de la planta, luego el fruto. Bueno, toda una empresa muy compleja que para nosotros es un poco difícil llegar a entenderlo. Durante toda la empresa de la expedición botánica se trabajaron alrededor de 6.500 láminas trabajadas a mano y pintadas, y realmente es un compendio totalmente hermoso. Y allí en Mariquita duraron más o menos hacia el año de 1791, ¿sí? Duraron aproximadamente 8 años allí en Mariquita, y luego José Celestino recibió la orden del virrey de trasladar la expedición a Bogotá. Entonces, bueno, él trató de convencer al virrey para que lo siguiera apoyando. Él lo siguió apoyando, pero le dijo que ya viniera a Bogotá un poco a mostrar resultados. Digamos, leyendo mucho contexto de lo que fue la expedición botánica, hubo un grave error digamos, en la dinámica que tuvo la expedición botánica, y fue el no publicar constantemente los hallazgos digamos, toda la riqueza que se estaba descubriendo en ese momento, todo el arte que se estaba generando, todas estas láminas realmente fue archivando, se hizo un gran archivo, pero no se publicó en esa medida. Ese fue el gran error de la expedición, aunque hay que tener en cuenta también que en el Nuevo Reino de Granada no había la tecnología de grabado a color, de imprenta, para poder reproducir este trabajo en una buena calidad y con unos buenos recursos, ¿no? Entonces, en esa medida, eso también limitó mucho a Mutis para poder, digamos, poder ir manifestando sus descubrimientos día a día o mes a mes, sino que fue años después que ya se vio toda la compilación, y sin embargo, nunca se llegó a publicar aquí en el Nuevo Reino de Granada, ¿sí? Entonces, como les contaba, la expedición botánica tuvo que emigrar hacia Bogotá, hacia Santa Fe, y allí se estableció en una casa muy grande, la cual José Celestino Mutis bautizó La Botánica, y allí se estableció precisamente una escuela de dibujo y de pintura libre, ¿sí? Sin costo, para niños también. Entonces, esta realmente que constituyó la primera escuela de formación en artes en Bogotá, y por eso es un referente muy importante. O sea, hablando de 1801, el barón von Humboldt, este otro gran naturalista alemán, había viajado por la Orinoquía venezolana, había estado conociendo parte de Centroamérica, y, digamos, inspirado y motivado también por encontrarse con José Celestino Motis y su trabajo, remontó el río Magdalena desde Barranquilla hasta Honda, luego subió a Santa Fe, y allí se encontró con José Celestino Motis, quien ya era un anciano de aproximadamente 70 años, pero José Celestino Motis lo atendió muy bien, con toda digamos, el respeto que me decía von Humboldt, quien también fue un explorador muy importante, un naturalista que recorrió todo el continente, y quien también dejó un legado muy importante para toda la región de Iberoamérica en cuanto a naturalismo y a poder catalogar gran parte digamos, de las riquezas que hay en el territorio. Y von Humboldt se encontró con Mutis en Bogotá, y realmente elogió su trabajo, se sorprendió muchísimo por el nivel de calidad del trabajo de Mutis, y también por la calidad del trabajo de sus aprendices, especialmente Javier Matiz. Fue un pintor criollo que comenzó la escuela con Mutis en Mariquita, pero él tenía una habilidad natural por el dibujo y por la pintura, y poco a poco y rápido fue escalando y se convirtió en el pintor de plantas, digamos, el mejor pintor de plantas de la época, según von Humboldt. Él mismo lo bautizó así, ¿no? Luego de su encuentro con Mutis, en este año también personajes como
Jorge Tadeo Lozano y como Francisco José de Caldas, estos dos sabios también criollos. Tadeo había podido ir a estudiar a Europa y había vuelto, y Francisco José de Caldas se había hecho de manera empírica aquí en Colombia, realmente había logrado hacer unos cálculos de altitud muy exactos. Hizo un cálculo del cerro de Monserrate, luego de varios cerros muy altos y de ahí para hacia abajo, hacia el río Magdalena. Y Humboldt se maravilló bastante con la precisión con la que trabajaba el sabio Caldas, y teniendo en cuenta que él era empírico, ¿no? Entonces él no había tenido la oportunidad de salir del Nuevo Reino, y se había hecho acá una persona muy capaz, muy inteligente, que se unió también a la expedición botánica ya en su fase final, digamos, y fueron los que tomaron las banderas también con Sinforoso Mutis, ¿sí? Este también era familiar de José Celestino Mutis, así que ellos tres se quedaron, digamos, encargados ya en la parte final, ya que José Celestino Mutis estaba bastante agobiado por su enfermedad. Hacia el año de 1808 muere José Celestino Mutis, y estos tres personajes se quedan al frente de la expedición botánica, Caldas, Jorge Tadeo Lozano y Sinforoso Mutis. Eh, Allí empieza a haber una discordia porque Caldas pensaba que, según lo que le había comentado Mutis, que él iba a ser el heredero de direccionar la expedición, pero a cada uno de ellos se le dio una especificidad: botánica, astronomía y zoología, y en esa medida no quedaron muy contentos porque Sinforoso Mutis quedó al frente de la parte más importante, de la parte botánica. Sin embargo, antes de que muriera Mutis, se creó el primer observatorio astronómico en Bogotá, inspirado en un observatorio que había visitado Mutis en la ciudad de Cádiz, en España, y lo hicieron una construcción muy similar acá en Colombia, y ahí se reunían todos estos criollos ilustrados. Dense en cuenta como, digamos, este espíritu de la ilustración que traía Mutis, y él como se volvió el maestro de todos estos pintores y estos personajes que sabían de botánica, que sabían un poco de todo también, en base a lo que habían aprendido en la expedición botánica. Había sido, digamos, el iniciador en conocimientos ilustrados del mundo a estos personajes que nunca habían salido de Colombia, o que algunos habían salido pero tenían esa característica de ser criollos. Entonces hicieron un club de amigos, el cual se reunía allí en este observatorio astronómico, y allí muchas personas llegaban a hacer tertulia con respecto a todo lo que era digamos, las últimas noticias a nivel político, artístico, botánico, social, cultural, etcétera. Y allí se creó una especie de logia donde ellos se reunían. En un momento empezaron a estar no en contra de la corona, pero sí querían hacer ciertas reformas, no pensaban ni siquiera independizarse del todo de la corona. Simplemente empezaban a darse cuenta que ya requerían otra especie de derechos que la corona debía brindarles como ciudadanos criollos. Y bueno, allí se empezó a cocinar todo lo que fue la independencia de Colombia. El grito de independencia se dio hacia el año de 1810, ¿sí? 2 años después de la muerte de Mutis. Él había dejado como el campo, naturalmente seguro nunca pensó que fuera a tener ese alcance su sistema educativo con los criollos. Los criollos pues naturalmente se rebelaron y se fueron ya en contra de la corona totalmente, a independizar al nuevo reino, ¿sí? Ellos tuvieron, digamos, éxito en su primera fase de independencia. Entonces Jorge Tadeo, Sabio Caldas y Sinforoso ocuparon grandes puestos dentro del gobierno, digamos, de la naciente nación, y rápidamente, hacia el año de 1816, digamos que ellos descuidaron un poco la expedición botánica debido pues a todo este tema de la independencia. Hacia el año de 1816 viene lo que fue la reconquista española, ¿sí? Los españoles, digamos, se armaron de nuevo para, en un intento fallido y final, poder reconquistar sus colonias. Recuerden que España ya estaba realmente decayendo, debido a que Napoleón Bonaparte invadió España y puso a su hermano como rey de España. Esto se supo en las colonias, y debido a la gran inestabilidad política de España también fue posible que se diera este golpe de independencia en un momento en el que España estaba muy débil militarmente y digamos, gubernamentalmente, ¿no?
Entonces esto fue también un precedente a todo el tema de la independencia. Luego ellos, digamos, cayó Napoleón, España en un intento de tratar de levantarse, de reconquistar sus colonias ya bastante tarde, vino en una sangrienta, digamos, en una sangrienta revuelta y realmente que fusiló a estos grandes líderes de la, de la expedición botánica, como fue Francisco José de Caldas y Jorge Tadeo Lozano. Ellos murieron acribillados allí en Santa Fe, debido a ser uno de los próceres de la independencia. Y Sinforoso Muti se salvó por ser de origen español y fue desterrado hacia Cádiz y allí pues digamos murió y pasó sus últimos días, mientras que los criollos que estaban involucrados en todo el tema de la expedición botánica y de la independencia murieron acribillados por la reconquista española. Sin embargo, quedó solo un personaje, ¿sí? Javier Matiz, este pintor criollo que se hizo, se formó y fue testigo de todos los años que estuvo el trabajo de la expedición. Tiempo después, él, digamos, a partir de narraciones orales, pudo comentar y compartirle a algunos otros aprendices de cómo fue toda la historia de la expedición. En el año de 1816, precisamente con la reconquista española, hubo una orden de llevarse todo este gran trabajo que había hecho Mutis y todos sus aprendices criollos, se llevaron este trabajo hacia España y allí reposaron en el Jardín Botánico de Madrid hasta la actualidad. Allí es donde se puede encontrar pues este documento histórico tan valioso y tan hermoso y tan de un valor artístico. Entonces fíjense cómo la expedición botánica juntó arte, ciencia y fue la primera escuela de artes de la nación naciente, ¿no? Realmente, en todo este proceso antes de la independencia y después de la independencia fue un presente muy importante para las artes plásticas y visuales en Colombia. Entonces, muy importante pues tener en cuenta la importancia de esta expedición como tal para la historia de la nación y para la historia de las bellas artes. Así que espero haya podido ilustrarlos un poco en todo este contexto de la expedición botánica y nos vemos en la siguiente clase para seguir abordando lo que es la historia del arte en Colombia.